Fluri, ¿podrías mandarle un saludo a todos nuestros amigos que ven Reflejo Podcast? Un saludo a todos los amigos que ven Reflejo Mosca. Sí, porque tengo un buen reflejo. ¿Qué tal, amigos y amigas de todo el mundo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su nuevo episodio de Reflejo Podcast. Hoy tengo aquí conmigo a un gran invitado y un gran amigo, Henry. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, 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 gracias Calidad. a Dios, muy bien. Ahí, contento y emocionado por esta entrevista. Muchas gracias. Sí, no, la verdad es que estábamos desde hace algún tiempo planificándolo, lo digo en cada episodio. Pero se lo digo a todos porque, o sea, planificamos y eventualmente las fechas cambian y luego terminamos grabando, pero pues aquí estamos y pues gracias por tu tiempo y por grabar aquí con nosotros. Súper, Eh, súper. sí, la verdad es que creo que va a ser un episodio bastante animado. Creo que te ha gustado animar a las personas desde hace mucho, si no me equivoco. Sí, ¿Sí? eh, animar, como animador de fútbol, no, Ah, no, sí. Pero pero no. sí, sí, me gusta estar pues enfrente de la gente en una tarima, haciendo reír a la gente y transmitiendo un mensaje, que es lo más Sí, importante, el mensaje de Dios. o sea, siempre tratas de dar un mensaje en cada show, en cada evento que participas entonces. Sí, 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 casi siempre, pero sí, la mayoría se puede decir que sí. Y cómo es que lo vas desarrollando, es decir, eventualmente haces un mensaje o cómo fue que comenzaste a dar como ese mensaje a lo largo del tiempo. ¿Comenzaste primero a hacer shows o eventos o primero te gustó un mensaje y luego te diste la tarea de hacerlo por medio de un show? Eh, Creo que de primero me gustó la forma de poder transmitirlo, Ok. digamos, de la forma de la creativa. Luego, pues obviamente el mensaje es el primero. Mm, Eh, Cómo tú lo transmitas es según tus dones y tu creatividad que Dios te da. Pues creo que uno lo transmite a través de la locución, a través del cine, a través de la televisión, a través de títeres, a través de pantomimas, de música, pero lo importante es el mensaje, entonces va a depender de tu don o tu talento que Dios te ha dado. nítido. Y es bien interesante cómo lo has ido desarrollando. La verdad es que, pues, primero pregunté sobre la manera en cómo dabas el mensaje, pero creo que no hemos platicado de realmente qué has hecho, a qué te has dedicado, porque, pues, ya sabemos que das shows, pero no sabemos todavía cómo comenzaste en todo esto. Ahorita actualmente estás interpretando y haciendo títeres, ¿verdad? Que más o menos por ahí va a ir el episodio. Pero, ¿cómo comenzó el sueño? Porque ahorita tenés una empresa de fabricación de títeres, ¿verdad? ¿Cómo comenzó ese sueño? ¿Cómo comenzó ese anhelo, ¿verdad? ¿Cómo es esa historia de cómo tú y tu esposa toman el sueño y proyecto de fabricar títeres? Pues fíjate que yo hace muchos años comencé pues, a usar un títere. Me regalaron un títere de unos misioneros que venían de Estados Unidos y pues yo me quedé fascinado con el títere porque es una herramienta de, de de comunicación quizás, una herramienta de cómo tú puedes, una herramienta creativa de cómo tú puedes usar el títere para que los niños capten un mensaje y inclusive creo que también es una herramienta de traducción. ¿Qué me doy a entender? O sea, a veces uno como adulto cuesta hablar el lenguaje del niño, pero cuando tú usas un títere es como una herramienta de traducción que le Mm. traducen a los niños lo que tú le quieres transmitir. Hace mucho tiempo empecé a usar títeres, luego mi esposa, en ese entonces era mi novia, muy Mm. pilas, muy creativa con las cosas de manualidad y todo eso, y empezó, su abuela le pidió unos títeres, y yo me Ujú. fasciné con los títeres, y le dije, mira, sos increíble, deberías de hacer esto para venderlo, deberías hacer esto, el otro, pues no me creyó. Mm.
Luego empezamos ahí poco a poco y cuando pues nos dimos cuenta, ya estaba, ya estaba empezando a formalizar todo, digamos. Al Ok. inicio quizás era algo que nos gustaba y nos apasionaba. Eh, Luego ya nos casamos y ya empezamos casi a meternos de lleno con la fabricación de títeres y gracias a hoy, pues casi nos dedicamos solo a eso, pues. Mm, ok. No, entonces, primero llega, conoces en aquel entonces a tu novia, ahora tu esposa, la conoces y ella ya fabricaba títeres o ya tenía como esa inclinación natural a hacerlos y luego fusionan como la habilidad de ella de hacerlos con tu habilidad de hacer shows y así es como nace la empresa que actualmente tienen entonces. Eh, no directamente así. O sea, Ujú. ella, como te comenté al inicio, era muy pilas haciendo cosas de manualidades, o es muy pilas Ah, ok. haciendo todas esas cosas de manualidades. Su abuela le pidió que le hicieran títeres, pero ella nunca en su vida había hecho un títere. Ok. Ella sabía que yo pues hacía shows con títeres y yo mucho menos, yo tal vez en una ocasión pues reparé un títere, pero no lo hice desde cero, pero sí Mm, me llamaba la atención, quizás no, en ese entonces no me metí de lleno a la fabricación, sino que más que todo estaba en el área de entretenimiento, en shows y espectáculos y todo eso. ujú. Pero cuando veo que mi esposa, la verdad, mi esposa es muy talentosa y tú dices, haz esto y quizás no lo sabe hacer, pero ella ve la manera de cómo poder resolver y hacer las cosas. Entonces, hizo 4 títeres y lo que Ujú. no sabía era que su abuela le pidió 4 porque 2 eran para la iglesia donde vaya y 2 eran para mí, pero ella no sabía que 2 títeres que ella estaba haciendo era para mí. Ok. Entonces Saúl le dice, mira, regálale 2 a tu novio, porque él es muy pilas y para que le sirvo con los niños. Y cuando lo veo, empieza a usar los títeres. Entonces, Ujú. mira, eres muy talentosa. Y empezamos a investigar, empezamos a ver cómo se hace. Y la verdad, eso fue muy autodidacta. O sea, no es que hayamos recibido un curso como tal, sino que fue de mucha investigación, información, investigación y fallo, error, fallo, error, fallo, error. Ujú. Y así fue como surge todo eso. Ok. ¿Cuánto tiempo crees que tomaste entre la falla y el error y consolidar un poco más la manera en que los fabricaban, la manera en que los tiempos en cuanto a los fabricaban, ¿verdad? ¿Cuánto fue ese lapso de tiempo? Quizás un año, un Un año, un año. año y un año y medio. O sea, obviamente tú vas mejorando cada vez y en cada ocasión le vas agregando cosas. Entonces tú dices, bueno, ahorita sí los hacemos bien, esto y el otro, pero hay cosas que quizás hay que mejorar. Entonces Sí, es una es una mejora continua, o sea, de poco a poco totalmente. meterle más cosas, ver otras materias primas de mejor calidad, entonces como que cada vez vamos renovando, 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 renovando y gracias a Dios pues hemos ido evolucionando en todo esto. Ok, entonces digamos, sabemos cómo más o menos inicia el negocio y el emprendimiento inicia, y esta creo que es una pregunta bastante interesante, pero ¿el emprendimiento de los títeres inicia cuando el conocimiento era nulo o cuando ya tenían algo de práctica? ¿O cómo fue ese proceso de iniciación, llamémosle? Es, quizás la práctica la tenía yo no tanto en hacer títeres, sino que en manipularlos. Ok. Entonces, no directamente práctica en la elaboración. Ujú. Conocimiento cero. Ok. Entonces, si tú me dices cómo empezó todo esto, o sea, tal vez un poco de experiencia en mi parte, pero lo que yo sabía era la manipulación, quizás el mecanismo de cómo, Ok. de cómo, cómo, cómo queda mejor, pero de conocimiento cero. O sea, iniciaste el emprendimiento sin saber cómo fabricarlos. Es decir, ya los habían hecho, pero eran No los habíamos inicios. hecho, todavía no los habíamos hecho, digamos, Y, lo, antes de y, sí. ajá, y los cuatro que le hizo ella a su abuela,
y incluyéndote a ti, ¿esos fueron antes o después de comenzar? Que por cierto, la empresa se llama Family Puppets. ¿Antes o después de empezar Family Puppets? Ah, sí, fue antes, o sea, eso fue antes. Pero previo a ello no había conocimiento, digamos. Ok, ok, qué atrevido. ¿Y cómo sentís ahora que ya avanzaste el voltear a ver y haber iniciado sin conocer mucho o casi nada? Pues mi esposa siempre dice, pues es gracia de Dios. Ok, Ella pues, no está aquí porque no le gustan las cámaras, pero ya la vamos a invitar, ya la vamos a invitar. sí me Saludos está a Rosario. escuchando, sí me está escuchando aquí en el cuarto, ¿verdad que sí, amor? Sí. Ok. Pero sí, ella dice que es gracia de Dios, porque a veces hay cosas es muy difícil cómo vamos a hacer eso, pero cuando uno le Ujú, pide la sabiduría a Dios y gracia a Dios, Él te revela y te muestra y obviamente también eh, te da las herramientas adecuadas para poder ejecutarlo. mm. No, sí. Y es bien interesante cómo fue ese proceso. Y, y sí te sigo. ¿Le darías un consejo a las personas? O sea, ¿qué consejo le darías a las personas que tal vez ahorita tienen un proyecto en mente, pero no tienen como que todo el conocimiento? O sea, ¿les aconsejarías lanzarse? ¿Qué tanto prepararse? ¿O cuál sería tu opinión si alguien te preguntara qué hacer? Que intenten, porque mientras más rápido falla, más rápido van a aprender. O sea, es una cosa de, a veces el emprendimiento es de fallo y error, y Ok, mientras más rápido falles, más rápido vas a alcanzar tu meta. O qué sea, interesante. que intenten, Sí. porque quizás uno espera tener todo el conocimiento y todas las cosas, pero hay conocimiento, aunque tengas todo el recurso y el conocimiento, hay cosas que en el camino lo vas a poder resolver solo con la práctica. O sea, ¿cómo se resuelve? Ah, yo estudié esto, pero tengo dinero para comprar el material. Ujú, Quizás tengo el conocimiento, pero en el camino puede ser que el material no te funcionó, puede ser que se derritió, puede ser que no te funcionó por la consistencia. Entonces hay cosas que tú dices, ah, bueno, en otra ocasión tengo que comprar otra marca, tengo que cortarlo de esta manera. ujú. Entonces, pero ¿cómo aprendes de esto? A través de la práctica, ensayo y error. Nosotros las primeras veces, si te das, los primeros títeres los hacíamos quizás de 3 a 4 veces. O sea, hasta Ok, la cuarta nos quedaba, o ok. hasta en la tercera, o hasta en la segunda, pero en Ajá, las primeras veces nunca nos quedaba la primera. ok. ¿Y cuánto se tardaban en cada intento? Hay semanas o No, semanas, fregues. quizás, o Ok, meses. Entonces hay que intentar rápido, porque mientras más rápido intentes y más rápido falles, sabes que así no es la cosa. ok. Qué interesante. No, sí, me quedo con esa frase de que mientras más rápido falles, más rápido aprendes. Y sí, es bien interesante cómo fue ese proceso. Y me contabas que fue año o año y medio de práctica, de prueba y error hasta que ya fueron perfeccionando. ¿Crees que ahorita, en este momento, ya van como encaminados y ahora sí ya a la primera ya hacen un boceto y ya saben cómo hacerlo? ¿O todavía, obvio, como tú decías, siempre se sigue aprendiendo, pero crees que ahora ya a la primera es como más fácil sacar y fabricar un títere? Es que hay estructuras básicas que ya las tenemos, nosotros hacemos nuestro patronaje, entonces hay cosas que ya nos salen a la primera, varias Ok. cosas. Entonces a veces Rosario es, mira, porque nosotros reciclamos, tenemos como una bolsa, digamos, donde todos los cuerpos, cabezas y desperdicios se iba ahí. Y antes Ajá. teníamos como 3 bolsas, 4 bolsas llenas de puro desperdicio de proyectos sin terminar Fallidos. y Ajá. proyectos fallidos, ¿verdad? Pero ahora reciclamos, o sea, de todas esas bolsas ya nos queda la mitad de una bolsa, o sea, Ok. y seguimos fabricando casi el triple o 4 veces de como empezamos. Ok. Entonces es menos desperdicios, más rápido. Mm, Obviamente hay como retos, porque hay cosas sí. que dicen, mira, queremos que nos hagas esto, a la chucha. Entonces, quizás ahí nos tome un poco más de tiempo, quizás fallemos primera una, pero no es tanto como al inicio, ¿verdad? Ok.
No, sí, qué interesante. ¿Hace cuánto empezaste Family Puppets? Como 3 años. 3 años. Sí, Ok, 3 años. sería como un año de prueba y error, práctica, y los otros dos de venir puliendo lo que ya aprendiste con las primeras files. Sí. Sí, aquí aprovecho para dar un consejo a todos los que están emprendiendo, porque a veces uno empieza a aprender y uno quiere que al mes ya obtenga ganancias. Ajá, Yo te puedo decir que después de un año, o ajá, sea, empezamos a ver algo de frutos. O ok. sea, tampoco es una super estabilidad y un super ingreso, no, después de un año. Ahora, después de 3 años, ya empezamos a ver, digamos, ya una ganancia rentable. Ok. Pero es que a veces uno empieza a hacer un negocio y quiere que a los 2, 3 meses ya funcione. Creo que el primer año es de aprender, de mejorar la técnica. El segundo año ya es de posicionarte, darte a conocer. Y el Mm, tercer año ya es de perfeccionar e innovar. sí. Sí, Chica, parezco precisa. maestro de la U, hija. Ja, pero no, ese tipo de cosas sirven bastante, sobre todo para este tipo de temas específicamente en donde se quiere emprender, en donde se quiere lanzar uno a hacer un proyecto y no siempre son ganancias, a veces son resultados. Digo, en el caso de las personas que son creadores de contenido en redes sociales, pues no en el primer momento o en los en los inicios vas a ver como un crecimiento tan grande y pues es evidente, pero hablando precisamente y volviendo a lo que estabas platicando hace un momento, eh, cómo, o sea, comenzás, hasta luego comienzan a tener ganancias, algo de ganancias y hasta luego comienzan a hacer como ganancias rentables. Y precisamente de eso quería hablar porque me parecía curioso, pero quería hablar de la industria de los títeres aquí en Guate, porque yo pensé, ¿habrá industria? O sea, ¿cuáles crees que han sido los retos que se han topado al introducirse en la industria y cuál es el momento, o sea, la cual en este momento aquí en Guatemala no es tan grande? No, no es tan grande. Ujú. Aquí en Guate quizás hay, pues que yo sepa, tal vez 3, 4 o 5 eh, empresas o personas que se dedican Ujú. a hacer títeres, digamos. Ok. Yo sabía de 2 o 3 antes de que nosotros empezáramos. Pero también parte de Family Puppets surgió porque con Andrés Franco Ujú. empezamos a trabajar creo que también tú estabas en ese entonces, al Sí. inicio de los Misu y Joy. Queríamos hacer títeres. Andy miró un video que creo que todavía lo tengo en Instagram de un títere que hizo Rosario y yo empecé a manipularlo y subí el video y me dijo, qué genial. Luego me Mm. dijo, mira, ¿y qué te parece si hacemos algo de títeres? Porque creo que la animación y toda esa onda estaría muy caro y muy tardado. Ujú. Entonces empezamos a cotizar títeres en el extranjero, porque aquí en Ujú. Guate, si bien había personas que hacían títeres, pero no habían como los diseños y la calidad que Andy quería. Mm. Entonces empezamos a cotizar, pero era súper carísimo, como te decía, aparte del envío, impuestos. Entonces era una Sí. cosa locura. Ok. Y en ese entonces nosotros ya empezábamos a hacer títeres, digamos. Luego hicimos un títere para un amigo de México que él quería, pues solo nos Ujú. comentó, nos mandó el diseño, nosotros empezamos a trabajarlo. Tampoco fue un pedido como, mira, un pedido como formal como tal, pero empezamos a hacerlo. Después ya no se dio, digamos, digamos, el personaje como tal, ya no dieron seguimiento y se quedó el personaje ahí. Cuando lo miró Andy, mira, me gusta, y le gustó la textura, el color, y obviamente ya se mandó a ilustrar, se mandó a dibujar, se mandó a rediseñar algunas cosas y luego se mandó a hacer otros personajes y ya empezamos nosotros a investigar materias primas. Y así fue como empezaron los primeros títeres ya, digamos, de manera formal. Ahora, aquí en Guate hay personas que fabrican, pero a veces son los títeres convencionales. O sea, ¿a qué me refiero con convencionales? O sea, títeres muy, muy simples y básicos
Tal vez, perdón, no sé si alguien de la competencia me está viendo. Y, o sea, eso fue una ventaja para ti, el hecho de que no había mucha gente. A día de hoy, ¿crees que es una ventaja? O al contrario, como no hay mucha industria, ¿crees que es un reto? Eh, Creo que es un reto, Ok. pero también es una ventaja. Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, Family Puppets también yo creo que uno de los empujes que tuvo al inicio eh, fue a través de Join, digamos, Ujú, porque queríamos hacer un programa para niños con Andy, con Andrés Franco. ujú. Creo que tú también estabas ahí al inicio de Join y todo esto. Sí, Estábamos viendo, Andy vio una historia que yo subí en Instagram. Entonces, ok, un video, yo creo que ahí está el video, donde el títere que me hizo Rosario. ok. Y empezaba a manipular el títere y a Andy le encantó. Me dice, mira, qué chilero, debemos de hacer eso. Porque Ujú, obviamente el títere sale, digamos, más barato ujú. a comparación de una producción animada, porque animada te lleva mucho tiempo y costos. En cambio, un títere, pues tú ahí lo tenés, la marioneta lo puedes manipular, Sí, es más práctico. digamos. Ajá. Pero mandar a hacerlos, mandar a elaborar los títeres afuera como los quería Andy, Ujú. eran súper carísimos. ¿Cómo cuánto salía en ese entonces? Ay, eran como 10,000 quetzales, quizás más envío. 10.000 quetzales. ¿Cuántos serán dólares? Tal vez mil Era quinientos como mil dólares. doscientos o $1,500 más o menos, más Ok. envío. Una cosa súper, súper cara. Por Entonces, títere. Ajá. por títere, porque Ajá. obviamente decían que eran profesionales, eran para TV y un Ujú, montón de cosas. Entonces nosotros empezamos en base a un personaje que ya teníamos, Andy le gustó, empezó a dibujar sí. los personajes y ya Ujú, nosotros pues vimos, investigamos materias primas, cómo hacerlos y ya nos aventamos así, vamos, dámosle. Y ujú, gracias a Dios pues Andy ya nos estuvo como asesorando, mira, cámbiale esto, mira, hacer lo mejor de este material, mira esto. Entonces aprendimos mucho en ese proyecto, en la elaboración de los Misu. ujú, Ahora, eso fue una, digamos, una ventaja porque aquí en Guate no, si bien hay, digamos, personas o organizaciones haciendo títeres, quizás hacen títeres tal vez muy convencionales. Entonces, ujú. por lo menos, no sé, no he investigado tanto. Quizás hay personas que sí hacen títeres muy elaborados, pero yo no tengo conocimiento de. Que si Pero hubieran ya tendrías conocimiento, creo. Ah, creo, Ajá. entonces, pero creo que esa es una ventaja de nosotros, que no nos encerramos en hacer solo una clase de títeres, o solo niños y niñas, y porque es el mismo patrón que yo tengo, entonces ya lo repito, solo que le cambio de color de piel, le cambio los ojos, luego le cambio la nariz o le cambio el cabello. Sí. Pero nosotros hemos tenido el reto, de hecho, las personas que nos escriben de dónde son ustedes, es que sus títeres son diferentes, sus títeres son, digamos, hay variedad. O sea, tú Bonitos. miras desde un robot Ajá. Que lo a un tenés ahí atrás. niño, ajá, aquí lo tengo atrás, hasta un Ajá. niño, hasta personas ya con rasgos humanos, Un entonces monstruo. hasta Ajá. Ajá. monstruos, de todo, o sea, hay mucha variedad. Y quizás desde mi punto de vista, o no sé Ujú, si hay personas que se dedican, digamos, a hacer más variedad y no tanto títeres convencionales, pero quizás ujú. esa es como la ventaja de nosotros, porque nos piden algo y nosotros, sin pensarlo, decimos, sí, pero ya en el camino, tal vez no, nunca Sí. hemos hecho un personaje así, Ok. pero ya en el camino, pues ya investigamos, resolvemos, fallamos, volvemos a Sí. intentar. Sí. Totalmente. Y ha sido, no, la verdad es que la variedad de títeres que ustedes han hecho, la variedad de personajes que han hecho ha sido bastante. De hecho, aquí en pantalla podríamos poner algunos. Eh, pero sí son geniales. Incluso uno de los últimos que ustedes hicieron eh, precisamente para el proyecto de los Misu fue un robot que se le prenden los ojos con luz. O sea, el títere tiene luz en los ojos, tiene luz en el pecho, creo yo, y encima tiene una entrada de cargador.
O sea, ¿todo eso es algo que sacaron de algún tutorial o son cosas que van innovando y van ustedes como diciendo, aquí podría entrar esto"? Eh, Creo que hay unos conocimientos básicos que nosotros investigamos, por Ajá. ejemplo, mecanismo de ojos, parpadeo, Ujú. pero nunca había visto un títere que tuviera luz en los ojos. O Ok. sea, obviamente está el diseño sí es proporcionado por el cliente, digamos, en este Ujú. caso, pues nos hicieron el diseño del personaje, entonces muy Ujú. creativo, nos llamó la atención, pero ya nosotros ya le ponemos cosas, digamos, mira, ¿qué te parece si aquí es una cápsula? No, o Ujú. sea, no es de, digamos, que solo sea tela y bordada, no, es una cápsula porque tiene de resina o tiene su protector, o sea, lleva texturas, lleva Ujú. formas, llevas colores. Entonces no es solo una forma, digamos, bueno, hagámoslo de tela y pongámoslo la imagen con marcador o qué sé yo, no, Mm. sino que ya es un proceso de trabajo. Entonces aquí los títeres siempre hay unos retos porque hay cosas que no están, Sí. o sea, no es como que, bueno, voy a la ferretería y compro un par de ojos y se los pongo. Sí. Hay cosas que vos te los tenés que inventar e ingeniártelas. Y yo vuelvo otra vez, es de fallo y error. Mm. Esos ojos los hicimos como 4 veces, Ok. o sea, así. Y ya Ok. estaban puestos y no, mira, no nos cuadró, lo tuvimos que volver a quitar, fuimos a comprar otro material, otras cosas de otro calibre, Ujú. volvimos a intentar. Entonces, hay cosas, como te digo, que no, en esta industria del títere, digamos, y más que todo aquí en Guatemala, hay cosas que no encontrás. Por Sí. ejemplo, en Estados Unidos sí hay empresas donde ya se dedican a vender ojos y toda la onda, Ok. mecanismos para ojos, pero aquí o lo mandas a traer o vos te la ingenias cómo hacerlas. Ajá. Entonces nosotros, mira, y fuimos a comprar una lámpara en Dollarcito y la desarmé, le quité, le hice una nueva estructura para acoplarla dentro de la boca. Mm. Entonces, es una cosa donde tú estás pensando, diseñando, planificando, mira, y si le ponemos esto, si le ponemos el otro, porque no hay directamente una cosa ya hecha, tú te la tienes que inventar. Ok, ¿y cómo le haces? O sea, mira, confieso mi debilidad. Yo soy pésimo para las manualidades, o sea, soy pésimo, 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 pésimo. Y tal vez por eso se me viene la siguiente pregunta a la cabeza, pero tras tanta prueba y error de que haces la forma, lo pegas, miras que todo está en posición y que al final intentes y no encienda o algo falle, o sea, ¿cómo le haces, cómo le han hecho tú y tu esposa, que son los dos encargados de Family Puppets, eh, para lidiar como con esa frustración? O sea, no, imagino que sí se han frustrado de que ya están de noche, de madrugada, están a punto de probar y ¡pah! No funciona. O sea, ¿cómo le han hecho para lidiar con la frustración? Varios personajes nos han frustrado. Ok. Sí, muchos, muchos. Y tal vez uno comienza así muy emocionado con el personaje y dice, ah, qué chilero, vamos a hacer esto. Pero después en el camino te das cuenta que sí está muy complicado hacerlo. Ok. Entonces creo que una de las cosas es que los dos nos complementamos. O Ok. sea, cuando yo me frustro, Rosario dice, no, hombre, mira, intentarlo de esta manera. O cuando Rosario se frustra, dice, entonces yo le digo, no, hombre, tranquila, respira, mira, y si lo haces de esto y el otro. Mm. Creo que es una de las formas de poder lidiar la frustración. Y la otra es dejar de hacer por un momento lo que estabas haciendo. O sea, ponerte a hacer Interesante. otra cosa. Nos ponemos a hacer otra cosa, nos ponemos a trabajar quizás en otra parte del personaje. Ya cuando estamos, tal vez al otro día, cuando estamos frescos, con mucha energía y creatividad, o inclusive en la noche, a veces nos Ok. da risa porque nos despertamos, ay, ya sé cómo hacer raqueo, mira, y Ok. se le ponemos Ok. porque a veces constantemente estamos como buscando información, viendo, de hecho en mi Instagram ya solo mi información o en Pinterest nos sale, o en YouTube nos sale toda Ok. la información de eso porque hemos estado como buscando, ¿verdad? Sí. No, sí, qué interesante. La verdad es que es cierto, o sea, me pasa a mí también seguido de que estoy muy enfocado en algo y al final
tengo que dejarlo de hacer para luego venir con la mente como un poco más fresca, más descargada para buscarle una solución. Es bien interesante. ¿Han tenido, o sea, cómo crees que ha sido ese proceso de aprender a hacer títeres en cuanto al conocimiento que vas adquiriendo? Porque ahorita mencionabas como hay veces que encontrás cosas en YouTube, otras cosas en Pinterest. em, ¿Cómo se han ido como educando y adquiriendo ese conocimiento con el tiempo? Porque pues tú decís que es falla, prueba y error, pero imagino que en medio como de ese círculo virtuoso también hay investigar, aprender y aplicar. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de investigar, aprender y aplicar? ¿Dónde han buscado? ¿Hay cursos, videos? ¿Cómo ha sido ese proceso con ustedes? Eh, una de las cosas que nos han seguido, nosotros investigamos a los top, o sea, a los del Ok, mundo. Digamos, ¿cuál es el top de títeres a nivel mundial? ok, Entonces, constantemente los estoqueamos para ver qué hay de nuevo, qué están haciendo de nuevo, qué novedoso han creado. Entonces, casi todos los días los ok, estoqueamos en redes sociales, cuando hay un live, lo vemos, cuando suben un video, lo vemos, o sea, estamos así como, eh, digamos, constantemente estoqueándolos a los tops. ok, Entonces, hace poco nos siguieron como dos, tres empresas, digamos, o personas ajá, así, top. Cuando como de tantos toqueo, ok, nos siguieron en Instagram. ok, Entonces, estaba súper emocionado. Nos siguieron! ok, Entonces, sí, también estamos ahorita evaluando la posibilidad de ya tomar un taller fuera ujú, del país, ya sea que lo den de manera virtual o si no, tendremos que ujú, ir. Creo que eso también. Y también estamos pues constantemente investigando los materiales que ellos usan, dónde ok. los compran, cómo los podemos adquirir, si no hay aquí en Guate, cómo los podemos traer. Entonces, ese es como el proceso de investigación que hemos estado haciendo, digamos. Y los estoqueas y al solo verlos ya logras identificar cómo los hicieron o luego de estoquearlos buscas cómo se hizo ese tipo de personaje, etcétera. O sea, ¿cuál es cuando los estoqueas? ¿Cómo es que aprendes o cómo es que digerís o recibís la información y la guardas? Obviamente, cuando tú ves sus personajes, no todos, digamos, ya sé cómo hacerlo, no. O sea, de primero te admiras, Ajá, o sea, y obviamente los felicitas, qué buen trabajo, felicidades, ajá, me gusta. Hay unos sí, que no, tampoco te dicen, mira, lo hice así, y tampoco suben sus historias de cómo lo hicieron. mm, Pero sí yo, así como, digamos, de manera despistada, les pregunto, oh, qué genial te quedó, ujú, ¿con qué lo pintaste? O qué sé yo, ya me responden, bueno, buenísimo. mm, Entonces, tampoco le digo, mira cómo lo hiciste, mándame tus patrones, esto, no, porque te van a mandar a la fregada, ¿va? ajá, Entonces, porque es un trabajo de años, tampoco te los van a dar así, mira, aquí están los patrones, o aquí está, o sea, es un sí, trabajo de años que ellos lo llevaron, si obviamente te los van a dar, te los van a vender, pues. sí, Entonces, eso, o sea, creo que la primera parte es de llenarte de creatividad. Sabes que hay miles de formas de hacer la boca a un títere, hay miles de formas de hacer las narices, hay miles de formas de hacer los ojos. Entonces, quizás no copy-paste, pues, pero sí digo, wow, cómo hizo el mecanismo de esta forma, cómo hizo los ojos, cómo hizo esto. Entonces, creo que es el simple de hecho de admirar una obra de arte mm. que tú dices, te inspiras a poder a hacer algo, quizás algo mejor. Wow, sí, es bien interesante. La verdad es que sí es bien como bien importante buscar como buenas referencias, sobre todo cuando no hay mucha industria en el país en el que uno está y ha sido como bastante acertado de parte de ustedes como hacerlo, porque pues si no hay y dan en el clavo justo en títeres como de mucha calidad, creo que hay un campo abierto ahí que no se ha explorado. Eh, la verdad es que Claro. ha sido bastante interesante desde mi punto de vista. Ajá.
y tal vez quiero agregar algo ahí. Creo que Ajá, una de las cosas muy importantes del emprendimiento es que tú te la creas. ok. O sea, ¿cómo así te la creas? Te la creas que lo que estás haciendo no es un hobby, no es un pasatiempo, sino que es ya algo formal. O si quizás lo estás haciendo como hobby, créetela que un día vas a vivir de eso. O Mm, sea, créetela. A mí me pasaba al inicio, a la puchica, peluches, títeres, y qué onda, y aquí en Guate ni nadie compra títeres. Pero mira, todos podemos vivir de lo que nos gusta, siempre y cuando tú te la creas y te profesionalices en eso. Tú puedes ujú, vender piedras si querés. ujú, O sea, dice, aquí en Guate, ¿cómo voy a vender piedras? Pero si vos te dices, no, yo quiero ser el mejor vendedor de piedras, no las voy a vender, las voy a decorar, les voy a hacer adentro, le voy a sí. meter no sé qué cosas y voy a tocar puertas. Yo hace Mm, poco vi en Dollar City, vendían tu manojito de piedras, tu paquete de piedras, tu red de piedras, ujú, como en 8 o 12 quetzales. Entonces, ¿cómo? Y solo decía, porque decía, 3 piedras te vendía por 12 quetzales, algo así, porque decían ujú. 3 palabras. Son $2 más o menos, ajá. Ajá, entonces creo que todos podemos vivir de lo que nos apasiona siempre y cuando tú te la creas, te profesionalices, seas perseverante y cada día mejores. Sí, de eso que decís o sea, el ejemplo que diste de vender piedras, la verdad es que se me hace bien interesante, porque creo que no es solo lo que vendes, sino la forma en la que lo haces, ¿verdad? Creo que por ahí va bastante también la estrategia para poder vender luego de que te lo crees. O sea, hay algo que pasó con los youtubers, ¿verdad? Que cuando empezaron, y lo amarro con esto porque cuando empezaron los youtubers a hacer videos en internet, eh, rompieron muchas reglas que se dictaban por parte de la industria de video más grande que era el cine. Entonces el cine te decía, hay que hacer una toma así, y está prohibido hacer esto, y está prohibido hacer cortes en bruto, y está prohibido no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero luego salieron personajes como el Wherever Tomorrow, Hola Soy Germán, que venían y rompían con todo eso y de alguna manera lograron presentar de una manera creativa y cambiar el modelo. Y eso creo que precisamente pasa con los puppets. O sea, estamos acostumbrados como a ver puppets de La Rana René, Plaza Sésamo, etcétera, que están súper introducidos en una industria televisiva, pero que realmente en este caso Family Puppets puede encontrar un nicho de mercado que no se ha aprovechado, internet, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es, estás en lo correcto. Y, y contame, o sea, a lo largo ahorita hemos estado platicando como de cómo ha sido ese proceso de crear títeres, de dónde nace el sueño de crear títeres, pero como dijiste al principio, no solo los crean y los fabrican, sino que también los interpretan, ¿verdad? Entonces es bien interesante, o sea, cómo ha sido esa experiencia al ser titiritero, ¿verdad? Llamémosle así. O sea, ¿crees que haya una conexión más fuerte entre tu persona y el títere o personaje cuando tú mismo lo creaste y tú mismo lo interpretas? Sí, creo que cada personaje impregnas algo de ti, ya sea que lo elabores o que lo interpretes. Ok. Entonces, sí. Y la mayoría de personas que son top, digamos, de haciendo títeres son titiriteros. O Ujú. sea, Interesante. entonces es porque ya saben el manejo. O sea, tú te venden un producto, pero no solo lo vendes, sino que lo consumís. Y cuando lo consumís, sabes qué es lo mejor. Mm, O sea, yo no puedo, digamos, hacer productos quizás para la barba, ujú. pero yo nunca lo uso. Sí. Entonces no sé qué mejorarle. O quizás tenga una fórmula de qué ponerle, ¿verdad? ¿Qué ingredientes? Pero cuando yo consumo el producto, quizás por el tiempo me diga, ah, no, este producto sí causa daños, que creo que le debo de bajar a tal ingrediente. Entonces a mí me ha pasado, o sea, con Rosario siempre estamos peleando, digamos, o sea, en la forma de que haya, por, por obviamente por ser muy pilas de manualidades, más pilas que yo. Ujú. Ella
ve todo lo estético, pero yo veo todo lo mecánico. Ok. Obviamente por titiritero quiero que se mueva bien la boca, que se mueva bien el Mm, cuerpo, pero Rosario por estética dije, mira, hay que ponerle mejor, cerrarle bien la costura aquí, quizás eso impida que se mueva un poco, pero quiero. Entonces mm. estamos como en una balanza, ¿verdad? También que se vea estéticamente, pero también que sea Que funcione. funcionalmente. Entonces creo que es el plus de no solo hacer títeres, sino que también poderlo hacerlo manipular, porque obviamente si estás probando el producto, dices, ah, bueno, se mueve bien, no, le falta algo acá para sostener la mano. Sí, interesante, es bien interesante, la verdad. Em, Tú has interpretado a varios personajes, digo, haciendo shows, haciendo algunas presentaciones, pero el característico tuyo que hoy te ha adoptado y por el que todos te conocen es nuestro queridísimo Fluri, ¿verdad? Y sí, de hecho aquí enfrente tenemos a Fluri de los Misu. ¿Cómo ha sido esa experiencia de interpretar a Fluri? ¿Cómo le fuiste dando forma? ¿Cómo le fuiste dando la personalidad? Eh, ¿Y cómo fue creciendo ese personaje y creciendo esas características que tú le dabas? Eh, quizás ese es un sueño realizado que yo hace mucho tiempo tenía. Si Ujú. bien antes interpretaba personajes, pero interpretaba personajes, digamos, para un show. O sea, Ajá. obviamente estaba yo, el titiritero, el títere, pero en este caso es un poco diferente porque son títeres para televisión. Mm, Entonces es un formato quizás un poco diferentes mm, y la forma en que tú ya vas construyendo más el personaje, la voz, el timbre, digamos, eh, eh, la- el, las emociones que debe tener el personaje, la psicología que hace y que no debe hacer. Entonces, todos esos elementos eh, te llegan a poder construir un bonito personaje, que al final es como un reto, no simplemente hacer la voz aguda, sino que también tener un acento, sino que mm. también tener una forma de comportarse o reaccionar. Entonces creo que eso es un reto y también me sube de nivel para no solo hacer un performance de un ventríloco, digamos, que esté el Ujú. personaje, sino que también es un performance donde uno como persona, digamos, no se ve, pero todo lo que has estudiado, todo lo que le has impregnado al personaje se refleja en el título. ¿Cómo respondería a esa pregunta Fluri? La anterior, ¿cuál? Esa misma, ¿cómo respondería Fluri a cómo él ha crecido durante el tiempo y cómo ha ido formándose? Con su voz y todo. Ah, sí, y yo, bueno, yo no he crecido tanto, bueno, aunque Busi no ha crecido nada. Sí, a mí me ha gustado, me gusta mucho poder estar con todos los niños y poder transmitirle un mensaje de la Biblia. Ah, Fluri, ¿podrías mandarle un saludo a todos nuestros amigos que ven Reflejo Podcast? Un saludo a todos los amigos que ven Reflejo Mosca. Sí, que tengo un buen reflejo. Ok. No me sale tanto la voz porque no tengo el personaje, pero yo soy de las personas que sí Asanigua. tengo que tener el personaje aquí. Es psicológico. Pero Sí. bueno, ya vamos próximamente. Reflujo Podcast con Fluri. Sí, hay que hacer un podcast de eso. Pero no, es súper interesante. La verdad es mágico cuando agarras al títere y comenzás a interpretarlo, te desatás, o sea, comenzás a improvisar de una manera impresionante dentro de las delimitaciones de un guión. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Crees que ha sido más de improvisar o más de seguir un guión o un poco de ambas a la hora de grabar o hacer un show? Eh, Creo que no puedes improvisar si no tienes conocimiento previo. Ok. Entonces, la improvisación no es como,
muchos conocen la improvisación porque ahí voy a ver qué me invento, sino que la improvisación es a base de lo que tú ya has aprendido por años. Entonces, por ejemplo, un músico o más que todo los que tocan jazz, hay unas Mm, partes donde ellos improvisan, pero no improvisan porque, bueno, me voy a inventar esta nota, sino que en base ujú, a la experiencia que han tenido de su instrumento, ya se sabe las notas, ya son, digamos, donde están cada acorde, y entonces en base a eso ya empiezan a hacer una improvisación, digamos, pero bajo a un conocimiento previo, a un conocimiento ya que tienen en su backup. Entonces, creo que si bien esa chispa de la improvisación es muy buena, mm, pero tiene una estructura, o sea, tiene un guión, mm, tiene conocimientos, tiene una investigación, si voy a hablar de las vacunas, no me voy a poner a improvisar de las vacunas, sino que yo investigo de cómo es el rollo, ok, qué son las vacunas y todo eso. Entonces, creo que más que improvisación, es un proceso de investigación, ujú, años practicando para que entonces puedas improvisar. ok, ok, sí, digamos, improvisás dentro de una delimitante que sería el guión, digamos. Ujú. Sí, lo digo porque, y hacía mención de eso porque pues durante algún tiempo también estuve interpretando un títere, eventualmente dejé de hacerlo, pero eh, sí me acuerdo que nos divertíamos bastante cuando improvisábamos, o sea, durante un tiempo cuando grabábamos, o sea, fuera de escena a veces salían chistes muy buenos que podían ir en la siguiente escena y así nos íbamos y así, y creo que tenés mucha razón, o sea, apegarte al guión pero improvisar y creo que eso le da como un sabor extra, ¿no crees? Sí, pero es que ahí es donde está la diferencia, donde, por ejemplo, hay muchas personas muy buenas, digamos, haciendo chistes, pero Ujú. cuando tú los pones en la cámara se friquean. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno dice, ay, si yo puedo actuar, cualquiera puede hacer esto y el otro, ¿verdad? ¿No? La Ujú. diferencia es que usted quizás lo puede hacer molestando con sus cuates, pero ya cuando estás enfrente de cámaras, cuando está el sonido, cuando estás, entonces quiera que no, los nervios se te vienen. Entonces, ese es el trabajo del actor, Mm, poder transmitir esas partes de la vida real mm. frente a una cámara como que si fuera real. Sí, totalmente lo más natural posible, por así decirlo. Sí. Entonces, quizás algunas personas dicen, es que soy muy bueno haciendo chistes, pero tal vez Ujú. todavía no ha manejado el control de cámaras, de micrófono, público. Mm. Sí. Digo, creo que para cualquiera es normal friquear frente a la cámara cuando es de las primeras veces, ¿no crees? Nosotros friqueamos cuando grabábamos, o sea, pero no sé si a ti te pasaba, pero a mí sí me pasaba. O sea, yo me quedaba viendo al techo con el títere porque ni siquiera sabía dónde estaba la cámara. Pero sí, 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 es que mira, es válido tener nervios porque eres humano, pues, o sea, sí, sentís. ajá, Entonces yo también tengo nervios, pero ¿cuál es la diferencia? En que yo he aprendido a controlarlos. sí, Entonces, definitivamente. eso es, o sea, aprender a controlar los nervios. Porque cuando no sientas nervios, no vas a sentir emociones, entonces vas a ser como un personaje muy frío, Mm, pero siempre es bueno sentir esa adrenalina, siempre y cuando la sepas manejar. muy bien, sí, interesante. La verdad es que todo eso se da en medio de grabaciones, en medio de shows, en medio de eventos, en medio de en vivos. Y hablando precisamente de eso, quería preguntarte, o sea, en este tiempo de pandemia, lo que menos, o sea, la primera industria que salió afectada fueron la de los shows. O sea, no habían ni show en un cine, ni show en un teatro, ni show en ningún lado. O sea, no había demostración de nada. Pero para ti, ¿verdad? Que estuviste en esa etapa prepandemia y ahora pospandemia, ¿qué diferencias crees que han habido entre actuar de manera presencial o no presencial? Digo, en ese como tiempo de pandemia,
los shows, has dado shows por medio de Zoom, de manera presencial, y qué crees que son los retos que has afrontado, por así decirlo, y preferís algún tipo de modalidad en específico o algo por el estilo. Creo que el reto que he enfrentado es sentir a la gente, porque quiera que no, yo sí era de las personas, digamos, donde sí recibía la energía. No sé cómo explicarlo, para que no El me ambiente, malinterpreten. Eh, o sea, cuando estás actuando en vivo es otro rollo. O ajá, sea, hay es un otro rollo feedback, fuera de cámaras, digamos, cuando hay gente, cuando hay ajá, aplausos, entonces tú recibes la retroalimentación de la gente se correcto, está divirtiendo, hay aplausos, inclusive los niños están gritando. Entonces, esa retroalimentación, o sea, es como a veces como gasolina, o te empuja y te salen cosas más chileras, sí, pero cuando no recibís nada de retroalimentación, y ahí es también donde es la disciplina de un buen actor, porque ok, no te debes de acostumbrar a recibir, digamos, retroalimentación del todo el tiempo, público ajá, ajá, todo el tiempo, porque hay ocasiones donde no vas a recibir y tú tienes que ser tan disciplinado que debes de mantener tu personaje, el mismo ánimo y que mm, fluyan las cosas en base a lo que tú has escrito, pues. Pero mm. obviamente ya con público, si el público se está riendo, está cargando, entonces ya fluyen más las cosas, pero no te debes de como lumpiar, digamos, bueno, si no hay público yo no fluyo. Y en ese caso, Henry, o sea, es cierto que, por ejemplo, el actor no debe de estar tan acostumbrado a recibir feedback, aunque digo, es una medida para ir viendo su rendimiento, pero ¿cómo reconoces o cómo fue tu proceso de reconocer en los eventos no presenciales, en donde no había público, que tu personaje estaba rindiendo o tenía un buen rendimiento? Porque pues, o sea, en este caso estamos hablando de un show, de un títere, ¿verdad? Uh Pero -huh. aplica para cualquier cosa, o sea, ¿cómo sabes que estoy escribiendo bien mi libro? Eh, Aunque todavía nadie lo ha leído. ¿Cómo sabes que estoy haciendo bien mi personaje si nadie me ha dicho? O sea, ¿cómo fue ese proceso de identificar, ok, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Haya o no haya aplauso o alegría o feedback en tiempo real. eh, Creo que uno como artista lo siente, Así. sí. O sea, tú lo sientes cuando la estás fregando y debes de hacer otra cosa o Ok, debes de cambiar totalmente el show, porque ok. obviamente uno lo siente. No sé cómo explicártelo, pero uno lo siente cuando las cosas fluyeron, uno dice, wow, si es mayormente cuando estás con otras personas, o Ujú, sea, cuando estás con otras personas, quizás más fácil poder descifrar eso, porque dice, la voz que chileno fluyó, la dinámica entre los dos, y cómo fluyó, y los chistes, toda la onda, entonces te ujú, sentís bien. Entonces es más fácil identificarlo. Ahora, cuando estás solo, bueno, ujú. solo voy a traer el personaje. Ok. Se está poniendo interesante, amigos. Ahora, cuando estás solo, Ujú, pues vos sentís cómo va la onda, si solo estás haciendo chistes de mal gusto, e ok. inclusive ves también la fluidez con tu personaje. ¡Oh! Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. En Reflujo Podcast. Sí, en reflujo, de verdad, yo tengo reflujo. Reflujo, robot y con reflujo. Sí, fue el Ah, aceite estaba quemado que me pusieron. Entonces, ah, una de fregados. las cosas, creo yo, cuando sabes que las cosas están bien o van bien, es la fluidez que tú tengas con tu personaje. Si Ok. te quedas así como que hablando y nada, se te fue la mente porque te bloqueaste, porque no recibiste feedback. Ujú. Entonces, creo una de las cosas es que vos puedas practicar muy bien, ensayar tu sketch, Y sentirte bien. inclusive Ujú. Sí. si tener la oportunidad de hacerlo frente a alguien o compartírselo antes de, entonces ya ves digamos, el feedback. Uy, sí.
Tú tienes reflujo, ¿verdad? Un poquito. Reflujo Podcast. Sí, qué buena parodia, qué buena parodia. Eh, es bien interesante cómo logras identificar ese, digamos, ese buen rendimiento por medio de cómo está fluyendo las cosas. O sea, creo que a pesar de que aunque no nos esté saliendo perfecto todo el tiempo, el hecho de estar satisfechos con el trabajo que estoy haciendo ya me da algo de feedback. Eventualmente creo que las mismas personas también te dan feedback, pero creo que el primer paso es trabajar bien, practicar bien y luego sentirte seguro en el trabajo y sentirte en Ujú, tu caso seguro mientras grabas o actúas. Que creo que eso es lo que podría sentir el artista a la hora de hacer bien o no su trabajo. ujú. Sí, lo que tú dijiste es el que empiecen a fluir las cosas. O sea, ahí en escena, si es que te estás trabando mucho, es algo que Algo anda mal. algo anda mal. Pues uno como artista debe de lidiar muchas cosas y más como titiritero, o sea, si estás en vivo. Obviamente, mira, hace poco estaba dando un taller y le decías, tú eres, una cosa es que tú actúes, digamos, Ujú, y que tú movas, hagas tus expresiones, y otra cosa es que tú, ujú, escondido, todo eso que tú haces, lo ujú. transmitas al títere y que se vea que él lo está haciendo. Entonces, es ¿cómo explicarte? Es como, no solo tenés, obviamente tú estás actuando, pero tú Ujú, estás actuando a través de otra persona. Tú como actor actúas y actúas un papel, ujú. pero es con tu cuerpo Sí. representando, con tu voz. Aquí obviamente estás haciendo también con tu cuerpo, con tu voz, pero estás usando otro cuerpo, otro elemento para que actúe. Ujú. Entonces es un poco más complicado. ¿Tú crees Entonces que sí es más complicado o es relativo? Porque ha de haber alguien que diga, no, me sentiría más seguro detrás de un títere. eh, ¿O qué les decís vos? No tanto. Igual es complicado. igual es complicado. Ok. Sí, igual es complicado. Obviamente uno dice, yo estoy mejor atrás de un micrófono que atrás de Ujú, una cámara. ujú, Pero es que aquí no solo estás atrás de un micrófono, digamos, sino que también estás en movimiento, estás que el personaje tenga vida, entonces ujú, no solo estás controlando la voz, estás controlando las emociones, estás controlando las manos, estás controlando la boca que habla a través, que cada vez que digas una sílaba. ujú. Entonces también es un poco complicado. Obviamente uno dirá, no es complicado, es mejor no es complicado, pero pues cada uno tiene con su forma de ver las cosas. No, sí, es cierto. O sea, yo si me lo preguntaras hace años, ¿qué para mí pensaba yo que era más fácil? Te hubiera dicho que los títeres. Pero realmente, o sea, hay retos que no conoces hasta que te pones el títere, levantas el brazo a la cámara y comenzás a hablar. Porque sí es cierto que, o sea, teníamos, ¿te acordás que teníamos fallos en cuanto al títere? Por ejemplo, a veces no miraba la cámara, sino se quedaba viendo a otro lado. Es que Teníamos una también, cosa es que tengas el títere y ajá, que uno piensa que solo es con ya tener el títere, ¿no? Hay todo un trabajo para poder que este vea que tenga ajá, vida. Sí, sí, yo tengo vida. Estoy vivo y los estoy viendo. Sí. Entonces que, hay toda ajá, una dinámica y no solo tenerlos así al títere. ¡Ay, estoy vivo! Sí, 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 estoy vivo. Y sí, no esté manejando la boca o no me esté mirando. ¿Qué me estás diciendo? Tápate la boca. sí, Él digo, no es va a más, hablar ahorita. Sí, yo voy a hablar. Entonces hay toda una, una digamos, una interacción, dinámica ajá, en el movimiento del cuerpo, la cabeza, la boca, la voz, las manos, el caminar, el ver, sí. el acercarse, el verte a los ojos, el ver a los ojos. Sí, digo, es más difícil cuando se hace que cuando solo se ve mil veces, o sea, suele suceder. ¿Y tú crees, y tú en lo particular, qué preferís más? ¿Salir a escena, tú, Henrini, como tu persona o como un títere? ¿Qué te ha gustado más a lo largo del tiempo? Eh, buena pregunta. Nunca me había puesto a pensar. Obviamente
a mí quizás me gusta más salir como el personaje Henry, porque estás como en primera plana en contacto con los niños y viendo las reacciones, y Sí, ¡ay, pero, pero creo y soy consciente que tal vez yo aguante o los niños me aguanten a poner atención ajá, 10, 15 minutos, ok, pero creo que el personaje es otro rollo, o sea, ok, es, digamos, un robot que les esté hablando ujú, a ellos directamente, un personaje, un monstruo, un personaje que no es un tan convencional, que les esté hablando, ya es ujú, otro impacto en la vida de los niños. Entonces, tal vez yo como persona prefiero así yo y ver y hacer los chistes y esto y lo otro, pero los niños, el impacto que van a tener, que quizás un gatito les hable o un robot va a mm, ser mejor que quien Rini les hable. Entonces ahí está como, o sea, a mí me quisiera tenerme, pero por cuestión del mensaje, que es lo más importante, y si yo me ujú, tengo que poner atrás de un títere o abajo de una mesa, entonces prefiero el títere, porque al final no es quien esté al ujú. frente de una plataforma, sino que al final es que los niños reciban lo que tú quieres transmitir. Ya sea que si me toca pintarme de payaso, disfrazarme o ponerme un títere. Sí, tiene que ver mucho con psicología, creo yo. De hecho, ahorita que mencionabas el hecho de que puede tener más impacto un personaje que una persona en la vida de los niños, me recordaba mucho a este show que creo que todavía lo dan, la verdad no estoy seguro, pero Las Pistas de Blue. ¿Tuviste Ujú. ese show? Sí, Ese show me pistas de recuerdo blue, que, ajá, pistas de blue. era un muy buen show. O sea, yo me acuerdo que yo lo miraba y el chavo que lo interpretaba, lo han interpretado varios, pero el chavo era como el principal, pero siempre estaba como respaldado, acompañado y sostenido por todo un ambiente animado, por un montón de personajes de caricatura, que creo que sí tiene mucho sentido porque el personaje de él como tal probablemente tal vez no hubiera tenido el mismo impacto. Eh, Ahora que mencionas esto, la vida de los niños, ¿verdad? ¿De dónde nace el deseo de servir a niños? O sea, la mayoría de shows y eventos que haces son para niños, pero ¿de dónde nace esa pasión por servir a niños, el contenido que producís, etcétera? Creo que nace desde pequeño. Ujú, Eh, pues yo creo que todos no, pues en mi caso no viví con mis padres. ujú, Entonces el hecho de tener una niñez quizás un poco dura, un poco fuerte, ujú, me hizo ya de grande retomar y, y decirle a Dios cuál era mi propósito acá en la tierra. Yo siempre le decía, después de un año que hice cristiano, dije, ¿cuál es mi propósito? Porque mi propósito quizás no solo es venir los domingos a la iglesia y sentarme, sino que es más allá, o ujú, a adorar a Dios, porque si el propósito es solo adorar, digamos, a Dios, ¿por qué no me voy al cielo ya? ujú, Entonces, su propósito es más allá, tienes un propósito grande en Dios. ajá, Entonces hay que descubrir cuál es tu propósito. O sea, si bien nosotros fuimos creados para adorar su nombre, para alabarlo, pero también tenemos un propósito, que ese propósito también glorifica y alaba a Dios, ok, pero es en base a lo que Dios te ha dado, a tus dones. Entonces, así fue como fue surgiendo todo eso de yo cómo puedo contribuir a la niñez, cómo le puedo dar un mensaje de esperanza en medio de todo ese proceso que están pasando, porque quizás uno dice los niños son los menos que que quizás no sufren, ven los ajá, problemas o ajá, porque tal vez no entienden todo a gran escala lo que está pasando, pero sí de una u otra manera están pasando por situaciones duras. Entonces, mm, como yo puedo a contribuir y mostrarles lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Entonces, así fue como el deseo de poder servirle a los niños. sí, digamos, nace de que puedas tú hacer algo por ellos cuando tal vez en tu niñez no había como alguien
como esa figura de liderazgo o ayuda de parte de Dios en tu vida. Creo que por ahí podría haber nacido el sueño, y la verdad es que es bien chilero eso que vos decís, porque pues lo que forma Fíjate a que unos deforma a a- otros, creo yo. hace Ajá, años, hace un par de años, yo fui a donde crecí. Yo ajá, fui donde crecí, donde estuve, donde empecé a ir a la iglesia. Yo desde pequeño ajá, me llevaban a la iglesia. Y era esa etapa donde yo estaba pasando a situaciones muy dolorosas, el poder no estar con mis padres, la presión de los amigos y todo eso. ujú, Entonces fui hace años y ahí y llegaron un montón de niños porque había una actividad y la verdad solo estaba visitando a mi papá. ujú, Entonces me dijeron, mire, ¿no quiere estar con ustedes con los niños? Y ni títeres llevaba, o sea, no ujú, llevaba ni títeres. Entonces ajá, fui a una cosa de renta de disfraces que hay por allá ujú, y ahí había un títere y me lo rentaron por ok, 20 pesos. ok, Tuve que dejar mi DPI. Era un pájaro, ok, entonces lo renté, lo llevé. Al ver el montón de niños, me pude ver a mí, o sea, me pude ver a mí cuando era pequeño. Y entonces ahí aproveché y la verdad Dios me tocó mucho porque ujú, no solo me vi, sino que me dije, o sea, ujú. como dice el anuncio, me dije a mí mismo, o sea, me dije esas palabras que necesitaba, me dije ese aliento que necesitaba, oré por mí, por lo Sí. que necesitaba, oré por mí, por esa palabra, me dije esa palabra que en ese tiempo yo necesitaba, porque hay muchos niños que quizás están pasando el mismo problema que yo pasé, y aproveché a decirles todo eso que yo necesitaba en ese entonces, pero me vi y me dije, Mm. ¿Y cómo crees que fue ese proceso de ir? O sea, porque muchos en tu situación tal vez hubieran podido agarrarlo por un mal lado, tal vez amargarse, tal vez cerrarse, endurecerse. Y pues en tu caso agarraste el lado de poder ayudar a los niños que estaban como en esa situación. Eh, ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo fue que nació ese deseo? ¿Cómo fue que evitaste amargarte? ¿O siempre has sido de un temperamento que tiende a no resentirse, etcétera? ¿Cómo fue ese proceso? mira, yo creo que cada uno elige, Ok. o sea, vos eliges qué hacer con lo que te da la vida. Ujú, O sea, o eliges amargarte porque tenés muchos limones o eliges hacer limonada y regalarla, ¿va? ujú, Entonces, creo que cada uno elige y al final, si bien el contexto donde fuiste criado te afectó y puede ser que digas, ah, es que yo ponga de excusa lo que pasó con mis padres o yo ponga de excusa o yo soy así porque de pequeño me pasó esto o el otro. ujú, Al final es una cosa que uno elige, pues. O sea, ujú, yo decido hacer con mi vida esto o yo decido hacer con mi vida esto otro. ujú, Entonces yo elegí, porque ujú, quizá los pronósticos, perdón, o todo el contexto donde yo crecí, me estaba formando para ir a cierto lado, pero yo decidí, no, mejor me voy para el otro. Entonces al final es cuestión de decisión. O sea, mm, si bien te influye tus amigos, si bien te influye en el contexto, pero el que decide ir o llevar su vida hacia un destino eres tú. Entonces es cuestión de decisión y también es de poner tu vida en las manos de Dios y decirle, Dios, ya no aguanto con esto, pasé el otro, pero aquí está mi vida y ¿qué quieres tú hacer con mi vida, con todo eso? Interesante, interesante. Em, Hablando de los mismos niños, creo que no solo es, o sea, creo que en parte por la razón por la cual los servicios es como lo que viviste y lo que querés aportar ahora a esos niños, pero creo que si te has mantenido ahí es porque ves algo en ellos y crees en su futuro y crees en lo que viene. O sea, ¿qué crees tú personalmente para ti? ¿Qué representan los niños en la sociedad presente y futura, verdad? Porque si has estado sirviendo es porque algo ves en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees
que son los niños para ti en la sociedad, ahorita, actual y futuro? Eh, yo creo que muchos nos enfocamos en poder hacer cambios en nuestro país, ya cuando las cosas ya Ujú, están, digamos, muy, muy difíciles. Queremos ujú, ya, como dice el dicho, queremos enderezar un árbol que ya está torcido. Entonces creo que veo el potencial en los niños de poder formar una generación diferente, apasionada por Dios, buenas personas ante su familia, ante la sociedad, personas que amen a Dios, pero personas que también amen a su país, que lo cuiden y que puedan ser de bien para poder cambiar todo esto. Entonces, esa es la razón por la cual también yo trabajo con niños, porque creo que los niños pueden cambiar el futuro. O sea, si ujú. todos nos enfocamos y nos sacrificamos como generación para que las siguientes generaciones sean diferentes, lo podemos lograr. Eh, Eso es, nos podemos, digamos, enfocar en algo en los niños y que puedan lograr cosas mayores que nosotros. Totalmente. Sí estoy de acuerdo en que hay cosas como que se cambian desde raíz y como decís tú, hay cosas que ya crecieron y es más difícil de enderezarlas, no imposibles, pero sí más difícil de enderezarlas y pues tiene mucho sentido el estar creando como contenido para niños y... Y fíjate que acabo de Ajá, leer un libro ajá, y las estadísticas son muy gruesas porque habla que un niño de 0 a 14 años ujú, tiene el 32% de probabilidad que acepta a Jesús. ok, De ahí en adelante tienen el 6% de probabilidad que acepten a Jesús. Entonces sí, también tiene que ver con el llamado. O sea, si Dios nos llamó a ser discípulos, eh, ahí está, o sea, ahí está la cosecha, ahí está el campo ya está listo. Quizás ujú, la mayoría se enfocan en los adultos o en los jóvenes, pero también está los niños, sí, que tenemos más probabilidades que ellos acepten, un 32% que a que los sí, demás es un 6%. sí, que digo, creo que como tú dices, la capacidad de poder adoptar convicciones, seguir sus creencias, creo que es más fácil cuando no nos hemos visto tan afectados por el mundo, por las personas que nos rodean, por las cosas duras que nos tocan vivir. Y creo que los niños son como ese punto en donde están a tiempo, como de relajarse y em, poder seguir una convicción, poder seguir a Dios, como bien mencionabas tú, y sí te sigo, sí lo entiendo. Pues Henry, para ir cerrando, quería hacerte como esta pregunta también. eh, ¿Has actuado en teatro también? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, Quisiera saber durante tu carrera cómo ha sido dicha experiencia para ti y qué crees que te ha aportado como persona el teatro, ¿verdad? Tal vez no solo el teatro, sino incluso también hacer puppets, pero específicamente el teatro. A mí hay dos cosas que uní, la educación y el arte. Ok. Entonces, y todo va enfocado a mi propósito, o sea, el propósito de poder transmitir. Creo que a través de la actuación también es una herramienta que tú puedas transmitir valores, transmitir un mensaje positivo. Ujú, Me, Me metí a estudiar teatro, antes hacía teatro, digamos, amateur, pero ok. me metí a estudiar teatro. Gracias a Dios tuve, digamos, algunas participaciones. Me Ujú, encantó. Tal vez no me metí tan al fondo y luego vino la pandemia, pero más que hacer teatro, me incliné también a poder escribir ajá. y a poder dirigir. Entonces creo que es una de las cosas que me apasiona, más que actuar. Aunque si me gusta actuar para niños, no Ok. tanto para público en general, pero si quiero hacer algo en público en general, me gusta más dirigir y escribir. Entonces, Ok. es por ahí, güey. Bueno, excelente y gracias por haber estado aquí con nosotros, Henrini. De Ujú. verdad, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y
creo que hemos podido platicar un montón, de verdad, a ver cuándo podemos platicar de nuevo y estás más que invitado para una segunda ocasión. Súper buenísimo y gracias por la entrevista y esperamos que todo lo que aquí hablamos sea de bendición y aprendizaje para todos los que están escuchando. Sí, totalmente. Entonces, que sí, ya se me olvidó que sí. Pero gracias por haber estado acá. Suscríbanse si les gustó el video, pueden compartirlo con alguien que les pueda servir, con algún artista, con alguien que esté a punto de emprender algo que para la mayoría es una locura. Pero activen la campanita, comenten, aquí abajo dejamos los links de nuestras redes sociales en donde subimos como pequeños fragmentos del mismo podcast. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Henrini. Bendiciones. Adiós. Adiós. Chao.